Como punto uno de la guía de discusión, se nos pide recordar acerca de la clasificación de los carbohidratos. Pero antes de esto voy a mencionar desde un punto de vista general y químico qué son los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas importantes para la bioquímica de los organismos, es uno de los 3 macronutrientes básicos y proporcionan la mayor parte de la energía que mantiene trabajando el organismo. Químicamente, los carbohidratos son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, dependiendo si son estructuras, presentan grupos aldehído o grupo cetona y más de un grupo OH. Los elementos que los constituyen sería carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción de 1, 2, 1. En la clasificación la podemos clasificar dependiendo de su digestibilidad en simples y complejos. Los simples son los que solamente suministran energía y los ya complejos son los que además de suministrar energía suministran vitaminas, minerales y fibras. Entre los simples tenemos los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, y entre los complejos tenemos ya los polisacáridos, en los cuales ya estos van a ser mencionados por los demás compañeros que hablen sobre la clasificación de los carbohidratos. Clasificación de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se clasifican como triosas, pentosas, hexosas, heptosas y entre muchas otras más. Pero los hidratos también se dividen en grupos. Por ejemplo, está el grupo de los monosacáridos, de los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados solo por una molécula. Y algunos ejemplos de los monosacáridos podemos tomar la ribosa, la desoxirribosa y la fructosa. Ahora, los disacáridos son aquellos que están conformados por dos moléculas de monosacáridos. ¿Y dónde los podemos encontrar? Claro, los podemos encontrar en lo que es la sacarosa, la lactosa y la maltosa, y también en muchas otras. Ahora, los oligosacáridos, la estructura de estos es muy variada. ¿Por qué? Porque pueden estar formados de entre 3 a 9 moléculas de monosacáridos. ¿Y dónde podemos encontrar estos? Estos los podemos encontrar en la lupulosa, la rafinosa y también en la estaquiosa. Ahora bien, los polisacáridos son cadenas de 10 o más monosacáridos. Y algunos ejemplos de claro, tenemos lo que es el almidón, tenemos el glucógeno y tenemos la celulosa, y asimismo tenemos la quitina. Oligosacáridos. Ese grupo de sustancias se considera tradicionalmente como producto de la condensación de entre 3 y 10 monosacáridos mediante un enlace glucosídico. Los más importantes de esta categoría son los disacáridos y se han dividido de acuerdo con su poder reductor. De esta manera, tenemos aquellos capaces de reducir las soluciones de Fehling, como la lactosa y la maltosa, y los que no las reducen, como la sacarosa. Entre los tipos de oligosacáridos tenemos la sacarosa, que la sacarosa también es comúnmente llamada azúcar, y está integrada por una glucosa cuyo carbono aldehídico se une al cetónico de la fructosa. La sacarosa abunda en forma natural en casi todas las frutas. Seguimos con la maltosa, que la maltosa está integrada por dos moléculas de glucosa. Es un azúcar reductor hidrolizado por ácidos y por la enzima maltasa. La lactosa se encuentra exclusivamente en la leche de los mamíferos y está constituida por una molécula de galactosa y otra de glucosa, unidas mediante un enlace glucosídico. Algunos grupos étnicos no la toleran, fundamentalmente porque el jugo intestinal del sistema digestivo de ellos carece de una enzima que se llama lactasa. De ahí seguimos con los polisacáridos, que los polisacáridos constituyen un grupo heterogéneo de polímeros en el que intervienen más de 10 monosacáridos unidos por distintos enlaces glucosídicos. Entre ellos tenemos la celulosa, que es el polisacárido estructural de todo el reino vegetal, por ser considerado el compuesto orgánico más abundante de la naturaleza y constituir una fuente de glucosa prácticamente inagotable que se renueva de forma continua mediante la fotosíntesis. Otro ejemplo es el almidón. Desde el punto de vista químico, el almidón es una mezcla de dos polisacáridos muy similares, que son la amilosa y la amilopectina.
La digestión es el proceso mediante el cual un alimento es transformado en la digestión en una sustancia. La digestión se da a nivel de la boca, del estómago y del intestino, sucediendo así la degradación o el fraccionamiento de las macromoléculas para poder convertirlas en moléculas más pequeñas para que puedan ser fácilmente absorbidas en la digestión. Y esta digestión se divide en dos, en mecánica y química. La digestión mecánica. Este es el primer proceso en el cual se realiza lo que es la digestión, ya que en este proceso digestivo los alimentos se convierten en partículas más pequeñas y únicamente se da mediante procesos mecánicos, ya que estos no afectan la composición química de lo que es el alimento. Esto se da a nivel de la boca, con la ayuda de los dientes, ya que cuando se mastica, estos fraccionan el alimento en partículas más pequeñas para que las enzimas puedan actuar sobre la superficie de cada una de esas fracciones de alimento y así poderse llamar bolo alimenticio, y al momento de pasar a lo que es la digestión química, llamarse quimo. La digestión química de los carbohidratos son todos los procesos químicos que afectan la estructura y composición de los alimentos, transformándolos y rompiéndolos en compuestos que pueden ser absorbidos y utilizados por el organismo. La digestión comienza en la boca, ya que la saliva presenta una enzima llamada amilasa salival, la cual tiene la función de romper los enlaces entre los monosacáridos y así comenzar el proceso de digestión de los carbohidratos. Estos no son procesados en el estómago, ya que la amilasa salival presenta un pH muy ácido, la cual la inactiva. Al final, esto se suele dar en el intestino delgado por dos enzimas llamadas amiloxina y amilasa pancreática, la cual tiene la función de desgradar los carbohidratos en nutrientes más pequeños, los cuales al final no existirían carbohidratos complejos, sino existirían lo que son los monosacáridos aislados, y esos podrán ser absorbidos. En este apartado hablaremos sobre la hidrólisis de los carbohidratos, pero para ello necesitamos entender en qué consiste la hidrólisis. Se dice que la hidrólisis es una reacción química en la que las moléculas de agua se dividen en sus átomos, es decir, oxígeno e hidrógeno. Estos átomos pasan a formar enlaces químicos con las soluciones que reaccionan. Se dice también que la hidrólisis es una de las reacciones químicas más importantes, debido a que el agua es uno de los disolventes más importantes utilizados mundialmente. En esta reacción, el agua actúa sobre otra sustancia, dando pie a otras nuevas sustancias. Y esto implica la ionización de la molécula del agua y la división de la sustancia hidrolizada. Como continuación de los diversos alimentos mediante la hidrólisis de hidratos de carbono, casi todos los hidratos de carbono de los alimentos son grandes polisacáridos o disacáridos, formados a su vez por combinaciones de monosacáridos unidos entre sí por condensación. Este fenómeno significa que se ha eliminado un ion de hidrógeno de uno de los monosacáridos y un hidrón de hidroxilo de los monosacáridos siguientes. De esta manera, de los dos monosacáridos se combinan en los lugares donde se produce la eliminación, a la vez que los iones de hidrógeno y hidroxilo se unen para formar una molécula de agua. Una vez digeridos, este proceso se invierte y los hidratos de carbono se convierten de nuevo en monosacáridos. Algunas enzimas específicas de los jugos digestivos devuelven los iones de hidrógeno e hidroxilo del agua a los polisacáridos, separando así unos monosacáridos de otros. A este proceso se le llama hidrólisis. También debemos saber que los disacáridos y los polisacáridos deben ser hidrolizados hasta monosacáridos para poder pasar la pared intestinal para llegar al torrente sanguíneo y así poder ingresar al interior de las células para su utilización. El punto número 4 es localizar las enzimas que participan en la digestión de carbohidratos. El primero de las enzimas es la amilasa salival.
Esta amilasa salival o amilasa alfa es encargada de desdoblar o romper el almidón y a otros polisacáridos ingeridos hasta producir moléculas más pequeñas como lo es la glucosa. El sitio de secreción son las glándulas salivales, su sustrato es el almidón y el producto son los polímeros de glucosa de cadena corta. La isomaltasa convierte la isomaltosa en dos glucosas más pequeñas por la que está compuesta. Está presente en el intestino delgado, por lo que es su sitio de secreción. Su sustrato es la isomaltosa y el producto es glucosa. Las glucosidasas son las que catalizan por hidrólisis los enlaces glucosídicos para generar glúcidos menores. El sitio de secreción es el tracto intestinal y las glándulas salivales. El sustrato son los enlaces glucosídicos, el producto glúcidos menores. Y por último, las maltasas. Este hidratiza la maltosa y compone a la maltosa en dos glucosas más pequeñas. Y el sitio de secreción son las vellosidades intestinales y el intestino delgado. El sustrato es la maltosa y el producto de esta enzima viene siendo glucosa, como lo son otras enzimas. Con esto podemos revisar los primeros 4 enzimas. Continuando mencionando las enzimas que ayudan en la digestión de carbohidratos, podemos mencionar también la amilasa pancreática. Tendrá la misma función como la amilasa salival. Es secretada en el sitio del duodeno y la parte inicial del intestino delgado. Lo que hará es degradar a los polisacáridos para convertirlos en disacáridos. Otra enzima que se podría mencionar es la lactasa. Esta lo que hace es degradar la lactosa y convertirla en glucosa y galactosa. El sitio de secreción de la lactasa es en el borde de los cepillos de las células que recubren las microbiosidades del intestino. Otra enzima que también podríamos mencionar es la sacarasa. Esta también conocida como el complejo sacarasa isomaltasa. Esta es un complejo enzimático con actividad de alfa-glucosila. Sus sitios de secreción son las microbiosidades intestinales y esta actúa para disolver la sacarosa y obtener de ella productos de glucosa y fructosa. De carbono de los alimentos. La alimentación humana normal solo contiene 3 funciones importantes: de hidratos de carbono, la sacarosa, la lactosa y los almidones. Otros hidratos de carbono que se ingieren en pequeñas cantidades son las amilasas, el glucógeno, el ácido láctico, el ácido pirúvico y las pectinas, y proporciones menores de derivados de los hidratos de carbono contenidos en las carnes. La dieta contiene también mucha celulosa, otros hidratos de carbono, pero el tubo digestivo humano no secreta ninguna enzima capaz de hidrolizar, por lo que la celulosa no se puede considerar un alimento para el ser humano. En la digestión de los hidratos de carbono, en la boca y en el estómago, cuando se mastican los alimentos, se mezclan con la saliva, que contiene la enzima pectialina, secretando fundamentalmente por la glándula parótida. Esta enzima hidroliza el almidón al convertirse en un disacárido, la maltosa y otros pequeños polímeros de la glucosa, formando por 3 a 9 de la misma. Sin embargo, los alimentos permanecen en la boca poco tiempo, y es probable que en el momento de su dilución no más del 5% de todos los almidones ingeridos se encuentran ya hidrolizados. La digestión del almidón continúa, no obstante, en el fondo y el cuerpo gástrico hasta 1 hora antes de los alimentos se mezclen con la secreción gástrica. En este momento la activación de la amilasa salival queda bloqueada por el ácido de la secreción gástrica. Por su actividad enzimática desaparece por completo cuando el pH desciende por debajo del 4 aproximadamente. En cualquier caso, antes de los alimentos y la saliva asociada se mezclan por completo con la secreción gástrica. Entre el 30 y 40% del almidón se encuentran ya hidrolizados, sobre todo la maltosa. Entonces podríamos decir que
Durante la digestión, la acción química de las enzimas del jugo digestivo, o sea, saliva, jugos gástricos, pancreáticos e intestinales, permiten la fragmentación de las macromoléculas que componen los alimentos en moléculas simples, o sea, los nutrientes. La simplificación molecular de los diferentes tipos de alimentos, como los carbohidratos se producen a través del tubo digestivo. Los carbohidratos, como el almidón, largas cadenas de las moléculas de glucosa, son descompuestos por azúcares simples, o sea, las glucosas o azúcares dobles, por las enzimas de saliva en la boca, seguidas de las enzimas pancreáticas a nivel del duodeno, y por último en el intestino delgado por las enzimas intestinales. Digestión de los carbohidratos. La digestión de los carbohidratos comienza en la boca. Los principales polisacáridos son de origen vegetal y animal. Durante la masticación, la alfa-amilasa salival actúa brevemente sobre el almidón y el glucógeno, hidrolizando los enlaces alfa. Los seres humanos no somos capaces de producir endoglucosidasas, por lo cual no somos capaces de digerir la celulosa. La digestión de carbohidratos es detenida transitoriamente en el estómago porque la acidez elevada inactiva la alfa-amilasa salival. Las enzimas pancreáticas digieren más a los hidratos de carbono en el intestino delgado. Cuando el contenido ácido del estómago alcanza el intestino delgado, es neutralizado por el bicarbonato segregado por el páncreas y la alfa-amilasa pancreática, continuando con el almidón. Digestión final de los carbohidratos por medio de enzimas sintetizadas por la mucosa intestinal. Los procesos digestivos finales se llevan a cabo en el revestimiento mucoso del yeyuno superior e incluyen la acción de varias disacaridasas, absorción de monosacáridos por células de la mucosa intestinal. El duodeno y la parte alta del yeyuno absorben la mayor cantidad de azúcares. Sin embargo, estos distintos azúcares tienen diferentes mecanismos de absorción. La alimentación humana normalmente contiene tres fuentes importantes. Tenemos la sacarosa, que es el disacárido conocido popularmente como el azúcar. Este está catalizado por la enzima sacarasa. Tenemos la lactosa, que es un disacárido de la leche, catalizado por la enzima lactasa. La maltosa es la unición de dos monosacáridos, en este caso glucosa y glucosa, catalizado por la maltasa. Los almidones. Esos son grandes polisacáridos presentes en casi todos los alimentos, de origen no animal, especialmente las patatas y distintos cereales. Catalizados por la amilasa, tenemos los que se ingieren de manera menor, los cuales son amilasa, glucógeno, alcohol, ácido láctico. Las células no pueden ser hidrolizadas en el tubo digestivo porque no hay una enzima para ellas, por lo cual no puede ser catalogado como alimentos para el ser humano. Primero debemos comprender que la absorción de carbohidratos se va a dar mediante la hidrólisis, la cual va a liberar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos que iremos explicando próximamente en este punto. La absorción de monosacáridos se da mediante el transportador SGLT1 y el transportador independiente de sodio GLUT5. ¿Cómo se absorben los monosacáridos mediante el transportador SGLT1? Este transporta dos moléculas de sodio y una de glucosa o galactosa. Al parecer, el transportador de sodio y glucosa se realizan a través de dos vías diferentes. El sodio ingresa por una región de la proteína cercana al extremo N-terminal y el monosacárido a través de la región C-terminal. Al unirse el sodio con la proteína transportadora, genera un cambio de conformación que permite la unión y el transporte de glucosa. Explicando la imagen que aparece en pantalla, nos encontramos con residuos de maltosa. Estos residuos entran a la enzima maltasa y este toma los residuos de maltosa y los convierte en 2 glucosas
y luego estos pasan por el canal SGLT1 con ayuda de sodio. ¿Cómo trabaja el transportador GLUT5? Prácticamente es un transportador de fructosa, ya que su afinidad por otros monosacáridos es mínima. En la imagen que encontramos en pantalla, vemos que la sacarosa está conformada por glucosa y fructosa. La sacarosa tiene su propia enzima, que es la sacarasa. Gracias a esta enzima, la sacarosa es rota a la mitad y se divide en dos residuos, uno de glucosa y otro de fructosa. Este último no puede pasar por el canal SGLT1 y necesita otra proteína. Y es aquí donde se utiliza GLUT5. Este no necesita de otro componente para pasar la fructosa, como es el canal SGLT1 que necesita el sodio. Sabemos que los oligosacáridos son cadenas de 2 a 10 monosacáridos y para este caso lo vamos a dividir en dos, tanto en no feculentos como en feculentos. Debemos considerar que ambos van a generar sustrato para la fermentación bacteriana y que los oligosacáridos no feculentos van a tener un índice glucémico de 0, por lo tanto son más saludables ya que no causan una secreción de insulina. Mi nombre es Ana Yesenia López y hablaré sobre el punto número 8, la absorción de monosacáridos por las células de la mucosa intestinal. Para comenzar, los hidratos de carbono llegan al tubo digestivo como monosacáridos y solo una pequeña fracción lo hace como disacáridos. El más abundante de los monosacáridos absorbidos es la glucosa. La digestión adicional se realiza en el borde estriado de los enterocitos por la acción de enzimas que degradan oligosacáridos y polisacáridos en tres monosacáridos básicos que son la glucosa, la galactosa y la fructosa. La glucosa se transporta por un mecanismo de cotransporte con el sodio. Posteriormente, el sodio se combina con una proteína de transporte, la cual también se combina con otra sustancia, que en este caso es la glucosa. De este modo, tanto la glucosa como el sodio se transportan juntos hasta el interior de la célula. Una vez que el sodio y la glucosa están en el interior del enterocito, otras proteínas de transporte y enzimas facilitan la difusión de la glucosa hacia el espacio paracelular y de ahí a la sangre. La galactosa, por su parte, presenta un transporte casi idéntico al de la glucosa. Por otro lado, la fructosa no está sometida al mecanismo de cotransporte con el sodio, ya que este monosacárido se introduce a la célula mediante el transporte facilitado, a través de GLUT5 y transportadores de glucosa, GLUT2. Cuando penetra en la célula, gran parte de la fructosa se fosforila y más tarde se convierte en glucosa, por lo que finalmente se transporta en forma de glucosa hasta la sangre. A mí me tocó explicar el proceso de transporte de la glucosa hacia el interior de las células. Tenemos que la glucosa se debe ingresar a las células por procesos de transporte activos que difiere de la difusión en que las moléculas se transportan con gradientes de concentración. Como el primer paso es el uso de la energía, la cual puede prevenir de la hidrólisis del ATP, del movimiento de los electrones o de la luz. Tenemos que varios transportadores de la glucosa están implicados de diferentes tejidos y los adipocitos y el músculo esquelético de la glucosa entran en un sistema de transporte específico como el GLUT4 potenciado por la insulina. Tenemos que los cambios en el transporte se deben a una esencia de alteraciones y presumiblemente de más o menos transportadores. Tenemos que el transporte de la glucosa en el intestino delgado implica aspectos diferentes de los principios del transporte de la glucosa a alta concentración. Dentro de las células se mueve cuesta abajo al líquido extracelular por difusión facilitada, que es un mecanismo uniporte a través del GLUT2, que es un transportador de la glucosa. Muy buenas, yo les voy a explicar acerca del metabolismo del glucógeno. El glucógeno representa el principal carbohidrato del almacenamiento en nuestro cuerpo, principalmente en el hígado y en los músculos. En el hígado su función principal es proporcionar la glucosa para los tejidos extrahepáticos. En el músculo sirve principalmente como una fuente de combustible metabólico para su uso en el músculo. El músculo carece de glucosa 6-fosfata
y no libera la glucosa libre del glucógeno. El glucógeno se sintetiza a partir de la glucosa por la vía de la glucogénesis. Se descompone por una vía separada de la glucogenólisis. El AMP ciclo integra la regulación de la glucogénesis y la glucogenólisis y la glucogénesis, promoviendo la activación simultánea de la fosforilación y la inhibición de glucógenos de la glucógeno sintetizada. La insulina actúa recíprocamente, invadiendo la glucogenólisis y estimulando la glucogénesis. Las deficiencias heredadas de las enzimas del metabolismo del glucógeno en el hígado y en el músculo, causando enfermedades del almacenamiento del glucógeno.